asistencia al trabajo. Y esta falta de asistencia, aunque sea justificada, es un problema para las empresas desde el punto de vista económico. Las empresas vienen luchando, y también con apoyo de los sindicatos, contra el absentismo, y es una lucha que normalmente tiene importantes recompensas, porque cualquier actividad que se realice en este sentido tiene un retorno económico importante. Las luchas se distinguen en función del trabajador absentista en distintas vías, es decir, por un lado tenemos el trabajador realmente enfermo, al que lo que la empresa debe hacer es colaborar con él para obtener o facilitar sus pruebas médicas y acelerar sus procesos de recuperación. Luego, por otro lado, está todo lo contrario, el trabajador, digamos, mal llamado o llamado absentista profesional, que es aquel que busca pequeñas ausencias con cualquier motivo y que falta más de lo debido al trabajo, incluso, bueno, pues que se identifica por las fechas en las que falta. Normalmente el día de mayor absentismo en España son los lunes. Y luego pues tenemos una especie de absentismo vinculado con la motivación de los trabajadores. En el absentismo motivado, originado por falta de motivación, las empresas tratan de generar un mejor ambiente en el trabajo que hagan que el trabajador que no se encuentre perfectamente tenga ganas de ir a trabajar y no se quede en su casa. Sin embargo, con el absentista, digamos, que es recurrente y que no está justificado su existencia, pues los objetos o políticas que se hacen es orientadas a dificultar o hacer incómodo el no ir a la empresa. Por ejemplo, no tengo que comunicarle que estoy enfermo y no voy a mi jefe directo, sino a un jefe que esté por encima, con el cual es más difícil tratar. Después de tener una baja de corta duración, tengo que tener una entrevista con el médico de la empresa y tengo que dar explicaciones sobre qué es lo que me ha pasado, lo que no me ha pasado, con lo cual, pues digamos, no me hace confortable, si no tengo una baja de verdad, en la falta de asistencia. Bien, en todo caso, cualquier lucha de estas es rentable para una empresa, porque reducir un punto el absentismo tiene una capacidad económica importante. El absentismo que vamos a hablar no es el absentismo no justificado, que es el absentismo que en principio pues se resuelve fácilmente en el contrato de trabajo por medio del despido disciplinario. Una de las la obligación más importante del trabajador es trabajar en el contrato de trabajo, y no ir al trabajo implica pues no cumplimiento de lo fundamental del mismo, y entonces es una causa de despido disciplinario. Sin embargo, nos vamos a tratar otro tema, que es el despido por absentismo, que se trata de un despido incluso justificado, de manera que el trabajador no es el que provoca un incumplimiento y no existe una causa culpable de despido. Sin embargo, en estos casos, cuando el absentismo adquiere un nivel de volumen determinado, la ley establece la posibilidad del despido objetivo, que no es un despido objetivo culpable para el trabajador, por lo tanto el empresario lo tiene que pagar. ¿Pero cómo lo paga? No lo paga con un despido improcedente, lo paga con una cantidad intermedia, más barata. ¿Qué fundamentación tiene el que exista una posibilidad de despedir a los trabajadores por ser absentistas? Pues en definitiva lo que ocurre es que la empresa tiene que soportar las ausencias del trabajador que estén debidamente justificadas y las que estén previstas en la ley, pero todo tiene un límite. Es decir, es lógico que tú, si tienes un trabajador y está enfermo, no venga a trabajar, pero le podría pasar a un empresario que la mitad de sus trabajadores estuvieran enfermos a la vez. Sería demasiada coincidencia, pero está soportando una carga que sería excesiva. Esto se equipara a los problemas económicos que también permiten los despidos objetivos, etc. Entronca esto de que se puede despedir por absentismo cuando tiene demasiada incidencia el absentismo o la penalización por faltas de asistencia justificadas en un único empresario, se veía más claramente en la redacción anterior de la ley. Porque en la redacción anterior de la ley, además de establecerse por un lado en las faltas que tenía que tener un trabajador de asistencia para ser despedido, además se requería que la plantilla tuviese un volumen determinado de ausencias al trabajo. De manera
que en una plantilla, aunque hubiese un trabajador muy absentista, incluso uno de los llamados absentistas profesionales, si el índice de asistencia global era bueno, no podías despedir. Sin embargo, nos encontramos que pasamos de ese requisito del 5% que existía de falta de asistencia global de la plantilla, a que la ley lo redujo. ¿Y por qué fue esto? Vamos a ver. Cuando se analizó por la jurisprudencia el artículo que establecía la posibilidad de despedir, se analizó y se delimitó que aunque todas las faltas de asistencia cuentan, justificadas o no justificadas, hay algunas que debían de ser excluidas. Y entonces no computan a efectos de ver si una persona es absentista o una plantilla es absentista determinadas situaciones, como por ejemplo pueden ser la ausencia por huelga legal, el ejercicio de las horas sindicales, la maternidad, el accidente de trabajo, por supuesto, porque es el propio empresario responsable de esa falta de asistencia, riesgo durante el embarazo y la lactancia, enfermedades causadas por el embarazo, por el parto, la lactancia, la paternidad, las licencias que establece la ley o los convenios colectivos y las vacaciones. Es decir, que hay un montón de cosas que no contaban. Y entonces, ¿qué es lo que contaba realmente? Pues no contaban nada más que las enfermedades o accidentes no laborales que no llegaran a ser de larga duración, es decir, que no pasaron de los 20 días. En la práctica, realmente, los días computables para ver si una persona es absentista vienen a ser las bajas por enfermedad común de corta duración, de menos de 20 días. ¿Y qué es lo que pasaba? Que si excluíamos todas estas faltas, pocas plantillas llegaban a un 5% de absentismo. Por lo tanto, el despido objetivo como herramienta para luchar contra el absentismo no era práctica. No concurrían en ninguna empresa prácticamente dichas circunstancias. Por eso, en una reforma, aproximadamente yo creo que por 2010, se redujo al 2,5% el porcentaje de absentismo que debía haber en la plantilla. Y esto hizo que esta herramienta pudiera ser una herramienta eficaz a partir de ese momento, porque podía haber empresas donde el nivel de absentismo sí que llegara a esos porcentajes. Aún así, no se llegó al límite de que hubiese suficientes supuestos en los que se podía acceder a este despido objetivo por absentismo. Y la última reforma del año 2012, lo que hizo fue quitar el requisito de que hubiese un nivel alto de absentismo dentro de la plantilla. Ahora mismo ya solamente contamos con las faltas de asistencia que tenga el propio trabajador. Además, el gran agujero de las empresas estaba en las faltas de enfermedad de corta duración, porque además el sistema jurídico nuestro no establecía un buen sistema de vigilancia del trabajador enfermo. La mutua patronal tenía la posibilidad de controlar la enfermedad de los trabajadores, pero solamente a partir del día en el que ella se hacía cargo de las prestaciones, es decir, cuando ya llevabas 16 días de baja. Realmente te llamaban pues el día 20, 25 al mes, que es en un momento en que una baja ya con esa duración no era computable por absentismo. En definitiva, era muy difícil controlar a la persona que se va por un resfriado 4 o 5 días. Y probablemente el 95% de los trabajadores se iba justificadamente, pero siempre en las empresas había algunas personas que reiteradamente caían en este tipo de situación o circunstancia. Ahora, desde el 1 de enero de 2015, la reforma de las normativas sobre las mutuas patronales ha tenido un cambio que es relevante a efectos de esta vigilancia del absentismo, porque ya desde el primer día de baja se puede hacer una vigilancia o seguimiento. Aún así, es prácticamente imposible que en las bajas de 2 o 3 días se pueda de tiempo material para poder hacer un seguimiento de estas situaciones. Bien, vamos a ver ahora el concepto relacionado directamente con que se va a despedir una persona. Por un lado son las faltas de asistencia al trabajo, justificadas o injustificadas, en principio aún justificadas, pero intermitentes. No vale una sola.
Es decir, si llegamos a los porcentajes que nos establece la ley con una sola falta, nunca contará. Y tienen que alcanzar el 20% de las jornadas hábiles, es decir, de los días que hay que ir al trabajo efectivamente, en 2 meses consecutivos. Es decir, los días de trabajo durante 2 meses seguidos. ¿Cómo computamos estos 2 meses? ¿Meses naturales? ¿Enero, febrero? ¿Febrero, marzo? No, de fecha a fecha. El periodo de 2 meses es del 20 de enero, por ejemplo, al 20 de marzo. Y no vale una sola falta en este periodo de tiempo. Tenemos 2 supuestos. Uno, el 20% de jornadas hábiles en 2 meses consecutivos, que tiene un requisito adicional. Tienen que, en los 12 meses anteriores, ese mismo trabajador haber tenido un 5% de faltas de asistencia en los días de trabajo. Cumpliéndose los 2 requisitos y no teniendo en cuenta a la plantilla y su absentismo, se dan los casos para el despido objetivo. Por otro lado, tenemos otro supuesto. Aquí el requisito es único. Un 25% de faltas de asistencia al trabajo, sigue siendo más de una baja lo necesario, en 4 meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses. Si concurren estos requisitos y están suficientemente medidos, se puede proceder al despido objetivo. Tengo que llamar la atención en 2 cosas más. Por una, el plazo para extinguir que tiene el empresario es un plazo que no está vinculado a las faltas laborales, por lo cual, una vez que el trabajador ha incurrido en el supuesto, tiene un año completo desde el día en que pudo despedir para proceder a tomar la decisión. Y por último, quiero resaltar una cuestión, y es que en las empresas tiene un efecto psicológico muy importante cuando se produce un despido por absentismo. No son habituales, pero cuando se produce uno, si bien es normal a veces digamos, porque son personas que han tenido una baja normalmente que el médico de la Seguridad Social te ha justificado, aunque sean 2 o 3 resfriados, si bien hay una reacción de la representación de los trabajadores en contra de la adopción de la medida, en el fondo luego se trasluce en el ambiente que existe en la empresa que existe una vigilancia sobre esto. Y el trabajador realiza un esfuerzo para asistir al trabajo que junto con todas las demás políticas de la empresa están orientadas a que exista una reducción de los niveles de absentismo.